Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video podcast y esto es... Expande. ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos al día de hoy con un nuevo episodio más, el segundo episodio de nuestro video podcast. Exacto, queríamos también agradecerles por todo el apoyo que recibió el primer video. En serio, muchísimas gracias. Sigan compartiendo, dando like, comenten. Seguidnos en todas nuestras redes sociales que les van a aparecer también por aquí. Exacto. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, es en el grupo del fondo. Pero vamos a lanzar unos pequeños datos primero. Vamos a lanzar el dato acerca de que en China, país donde los niños reciben más deberes para la casa, los adolescentes de Shanghái se pasan una media de 14 horas a la semana realizando sus tareas para la casa. ¿Ves? Estos manes son muy disciplinados, por eso están donde están. Puede ser. Al igual que Japón. Pero incluso si es un fin de semana o un día de fiesta, los niños rusos siempre comienzan la escuela en el Día del Conocimiento, que es el 1 de septiembre. O sea que no les importa las vacaciones, solo les importa estudiar como los chinos. Así salga, así sea feriado, igual comienzan. Cosas buenas. A ver. Tercer puntito dice, la escuela más pequeña del mundo está en Turín, Italia, y solo tiene un alumno. Eso es extraño porque eso quiere decir que o todos los maestros se trabajan para una sola persona o esa persona es muy millonaria. Puede ser, tenemos que verificar este dato, está interesante. Imagínate que todos tengan a clases. Pero es que imagínate por clases por un solo estudiante el tiempo que se llevarían. En Kenia no es obligatorio que los niños vayan a la escuela, pero la mayoría lo hace. Aquí hay algo raro porque es posible que o tengan las oportunidades para estudiar por las condiciones que tiene Kenia ahora es un país de África, o que sea algo cultural. Yo creo que es algo más cultural. Y por supuesto, la frase del día de hoy. Bueno, no la frase, vamos a aportar con una frase. ¿Ves? Educar la mente sin educar el corazón no es educación en lo absoluto. Y lo dijo Aristóteles, nuestro buen filosofín de la época griega. Y bueno, ¿y por qué hablamos de en el grupo del fondo? Ya con estos datos se habrán dado cuenta que tiene esa referencia a lo que es la escuela, el colegio, y obviamente todos creo que pasamos por ese grupo del fondo, o no sé si todos, pero todos tuvimos al menos algunos compañeros que estuvieron al fondo. Es común aquí en Latinoamérica que esté organizado así el aula. Es que algo que estábamos viendo es que es algo cultural, ¿no? Porque generalmente, como tú dices, todas las aulas tienen las filas, las columnas de las bancas una tras otra. Entonces, obviamente, los estudiantes entran como a lo que venga, como pollitos a la granja, entran y cada quien toma su puesto. Exacto. Entonces, yo al menos sí me acostumbraba a sentarme atrás. No sé por qué lo hacía, pero creo que era el lugar donde te sentías más fresco, como que los profesores no te iban a preguntar tanto, que ya estaban los cabecitas adelante. Te sentías seguro. Sí, me sentía más seguro. Era mucho, o sea, es que es la distancia, ¿no? O sea, el profesor está adelante y tú obviamente estás hasta atrás, hasta para comer. Para sacar todo, para molestar, para joder, para todo, lanzar papeles a todos los maestros, no mentira. Y bueno, para esto les teníamos un pequeño, ¿qué es? Una historia, como... No es una historia, es un artículo igual. Es un artículo científico, podría decirse, que nos va a contar un poquito sobre datos, igual un dato muy curioso acerca de la educación. Eso, perdón que no vea la cámara, ahorita voy a leerles el artículo. Y tenemos que es... Bueno, dice el artículo, dice así. Dice, dime dónde te sientas en el aula y te diré qué estudiante eres. Este es un artículo de Psicología de la Educación. Esto creo que es de una maestra de Venezuela, que nos dice desde su punto de vista que desde mi experiencia como maestra en el aula, con varios años de ejercicio de docente, los primeros niveles de educación primaria, me atrevería a decir que predecir el lugar donde tú elijas sentarte determina la información de personalidad del infante, ya que dicha escogencia estará condicionando los factores psicológicos, sociales y formación de valores desde la familia, que definirán no solamente la personalidad, sino hasta la conducta de dicho estudiante. Lo que nos quiere decir así a breve resumen, porque obviamente sí leímos... A breves rasgos. A breves rasgos. A resumen, este artículo nos decía que esta licenciada, obviamente con todos sus años de docencia en la primaria, daba a conocer que donde tú te sientes obviamente iba a influenciar muchísimo en cómo tú te desarrollas en la escuela. En la escuela. Pero creo que igual le vamos a dejar el link en la descripción para que lean todo el artículo. Que les interesa obviamente leer todo el artículo.
que determinaba según el puesto, obviamente, De donde estés. la característica psicológica de cada persona, incluso hasta las facultades que uno desarrollaría, pero realmente no creo que lo estaba enfocando en un aspecto positivo, porque obviamente las No personas hablaba bien de esas personas. no tan mal, pero es como encasillar, etiquetar. Es agrupal, sí, o sea, ir exacto. discriminando grupos. Y obviamente si tú te sientas al frente, obviamente tuvimos compañeros matones en la escuela, en el colegio, incluso en la universidad, Ujú. que se sentaban al frente y estaban ahí atentos a todo lo que pasara y, o sea, es de esos típicos estudiantes que también, o sea, sí son buenos en sus estudios, pero no sé si necesariamente desarrollen otras actitudes como sociales que les favorezcan a lo largo de su vida. De hecho, tengo muchos ejemplos que puedo irles contando. Es que, por ejemplo, lo que pasa es que hay como que dale, no sé si han visto este programa de Nat Geo, que es desmintiendo, bueno, algo de mitos, no recuerdo bien el nombre, pero es de desmintiendo mitos. Creo que sí se llama, de hecho, el programa, pero en Desmintiendo inglés. mitos. No sé cómo se diga en inglés. Pero este programa trataba, obviamente, de desmentir los mitos, pues, ¿no? Pero aquí tenemos un mito muy fuerte, que es que los profesores siempre, como dijiste, etiquetan a los grupos de atrás como los más irresponsables, los más respondones, los más rebeldes, los más vagos, los más Los jodidos. más majaderitos. Ajá, los más fregados de todo de todo el aula o del curso que tengan. Y que siempre los de adelante son los que, obviamente, son los cabecitas, son los muy inteligentes, los que siempre van a responder a la maestra. O sea, que la maestra le va a Exacto, se decir, van a estar- oye, ¿cuánto es 5 por 5? Y el man va a estar ahí así como, Así, maestra. maestra, aquí estoy, maestra. Yo quiero... Sí, es eso, o sea, la verdad. Y se siente incómodo, la verdad. Y a veces puede que incluso por cualidades físicas, o sea, digamos, un niño que tiene miopía y astigmatismo, o sea, se siente hasta atrás y obviamente no va a poner atención porque Exacto. está muy lejos la pizarra y... Y ahí depende mucho también si es que la maestra le pone atención. Porque, por ejemplo, yo no tuve siempre la vista buena. O sea, sí necesitaba... Bueno, de hecho, utilizo lentes para la lectura, para estar en la universidad. Y creo que también mi error era ponerme para atrás. Y ahí perdía mucho también la atención. O sea, incluso es eso, también hasta lo auditivo, más lejos, raro es Ajá. que rebote bien el sonido y tú le pongas atención. Pero en cierta manera lo que íbamos es que según este artículo, obviamente sí tiene obviamente la profesora es profesora y no Claro, vamos se a saca decirle datos, estudió el contexto. está equivocada. No, pero la verdad es que a pesar de que sí pasen ciertas cosas que afirman en este artículo, Sin embargo, no todas pueden ser ciertas dependiendo no es del del todo, contexto. no es del todo de lo que sería un alumno que se sienta hasta atrás, porque hay cualidades que en cambio sí se desarrollan y que creo que no son explotadas en su totalidad en la escuela o colegio. Ajá. Y se quedan estancadas y son actitudes que, por ejemplo, puedo decir que entre más atrás te vuelves un poco más atrevido, por así decirlo, porque necesitas llamar la atención. Porque, claro, porque todo el tiempo si estás adelante, vas a atender a clases, como decíamos, pero los de atrás, como no le van a prestar atención a la persona que está impartiendo la clase, porque son un poquito más sociables, es porque socializan. Tienen a sus panas de atrás y empieza la joda, empiezan a molestarte. Incluso los que tienen teléfonos, ahora, bueno, lastimosamente no se ha podido estar en virtual. Bueno, ese es otro tema. Imagínate que, o sea, ya ahora ya pasan jugando ahí y cada uno, ve mi hijo, pásame esto, así. Claro, y ya se pasan imágenes, memes, juegan Fortnite. Sí, pero incluso eso es lo que iba a hablar. Esto es algo obsoleto hoy en día. Hoy por hoy. Ajá. Este tema incluso, podría decirle obsoleto, es como para el recuerdo. Porque imagínate, no vamos a decir los que se ponen abajo de la aplicación de Zoom son los peores. No, pues Ya no vale, o sea, exactamente, ya no vale el tema de que los que no... O bueno, hay diferencia porque hay personas que sí prenden las cámaras y los otros que no van a prender las cámaras. serían los que o no al prenden menos las cámaras. Pero no sea es obligación. Bueno, imagínate también está la cámara extendida. No sé, son factores. Pero Sí. hablábamos de eso. Obviamente ahorita estamos pasando por esta circunstancia en la que estamos recibiendo clases de manera no presencial. Claro, virtual. Y pues no es que se ha perdido. Obviamente algún rato vamos a retomar las clases presenciales.
y también para los niños también algún rato van a volver y van a Qué tener bueno, que, ¿no? que Que es van a tener que interesante. tener esto en cuenta, en mente de que no porque los majadaritos se sientan atrás voy a segregarlos, Voy a etiquetarlos, voy a discriminarlos porque ya sabemos, es que en Ecuador al menos sabemos que todo sistema educativo siempre en las aulas van a ver este formato, que conocemos que las bancas van a estar aquí y el maestro va a estar acá y obviamente va a estar el pizarrón y él tiene que impartir las clases y va a llegar supuestamente la voz de este man, va a llegar o de la Claro, profesor va a llegar directamente como todo es al baldosa, público. va a llegar directito. Así. Claro, hace eco. Te va a sonar. Imagínate. Te va a sonar hermoso. Pero es interesante esto porque por ejemplo, hay modalidades ahora en el Ecuador que yo no conocía. Por ejemplo, hay una que se llama homeschooling o educando en casa. Homeschool. Creo que sí, homeschool sería, ¿no? Schooling. Schooling, no sé cómo. Bueno, la cosa es que es educando en casa. Y uno dice, pero es lo que estamos haciendo ahorita. Sin embargo, sí hay unos factores interesantes de lo que se diferencia de lo que es ahorita escuela virtual, de lo que es escuela homeschool. Porque estas personas, por ejemplo, tienen su propio horario. Nosotros estudiamos, ¿te acuerdas? Estudiábamos de 7:40 a 2:30 de la A 2:30. tarde. Ya y luego pasaba hasta 1:30 incluso. Exacto, 1:30 hasta llegar y todo. Pero estos chicos eligen, o no sé si eligen correctamente su horario, pero les dan mucha más pauta para descansos, para levantarse no tan tarde, para tomar breaks. Porque imagínate, tú tomas a las 9 de la mañana clases, digamos matemáticas, terminas a las 10 u 11 y tienes el tiempo para pegarte un break, para después almorzar, para rascarte la panza, para estar ahí acostado y después a las 4 de la tarde vuelves con otras clases. O sea, parece bonito, o sea, es tu concepto de homeschool. Lo que yo entendía de homeschool es incluso hoy en día, de hecho tengo algunos ejemplos que la maestra va hasta tu casa y con que 4 o 5 niños También. y hacen, pero creo que aplica más para el área de primaria, por así decirlo, el área de primaria porque es mucho más didáctico, se aprende con juegos. Exacto. O la otra es que también homeschool sea muy personalizado, igual reuniones por Zoom, pero personalizadas. O sea, Bueno, ahorita es virtual, obviamente, por lo que no pueden ir los No, de maestros hecho, pues, te decía, hay algunas, creo que... Es que sí, o sea, las maestras como tareas dirigidas, pero no, el niño no acude bueno, sí. No, la maestra La viene a tu maestra casa. acude a la casa y te enseña, es lo que pasa. Eso me parece un poco más incómodo porque imagínate, no quieres... Pero es que aquí las ventajas y desventajas que hay es que los papás, para evitarse todo lo que hay, el tema del acoso, el tema del bullying, el tema de estos problemas que hay cuando hay compañeros o hay excesividad de personas en un curso, entonces los papás que obviamente tienen plata, porque esto sí cuesta, creo yo, porque es más personalizado. Obviamente. Entonces la maestra acude a ti y ya no y tienes que evitarte, y te evitas de todos estos problemas, bullying, acosos, problemas, puñetes, todo. Pero ese es un punto importante porque, o sea, como padre puedes estar bien preocupado de qué vaya a ser el futuro, pero también hay ciertas cosas que debemos pasar en el transcurso para socializar, o sea, no podemos siempre estar en ese capullo de... En esa casita que no de nos 4 deja, paredes no nos deja encerrándote. crecer. Creo que también es importante. Nosotros estuvimos en el colegio. Un saludo para algún rato para Nuestro los que colegio. no vean. Pasamos toda la vida literal desde chiquitos, desde el inicial jardín. hasta terminar, hasta sexto curso. Exacto. Fue una experiencia muy bonita, pero Hubieron ciertos aspectos que, bueno, como joven en esas épocas uno se enoja. exacto. Hay cosas que te friegan la vida, te estresan, te frustran. Pero ya cuando creces y maduras un poquito tu cerebro, te das cuenta que no todo fue malo y que sacaste... Y de hecho te ríes de anécdotas que... Claro, de ahí sacas encontrabas las en el anécdotas, pasado. sacas cosas positivas, incluso de lo malo, ver lo bueno e incluso por qué te fortaleciste, por qué sacaste ciertas actitudes que también sirven para el futuro. Pero para volver a este tema justamente de por qué los del grupo de al fondo siempre son los discriminados, siempre son los tomados en cuenta como para no tomarles en cuenta. Exacto, son los... Parecía metafóricamente, pero es así. Son tomadas en cuenta para ser evitados. Para ser evitados, para ser segregados de por allá. Yo sé que ustedes no me van a atender. Y cuando también el sistema te dice, si te quedas a supletorio ya tienes 4 oportunidades más. Entonces no tienen esa como responsabilidad de que, chuta, si me quedo, me quedo. Exacto. Como es una universidad, por ejemplo. O sea, si ya te friegas una materia, Chao. te vas arrastrando y arrastrando. Entonces,
por ejemplo, cuéntame un poquito así cómo era tu etapa escolar, algo que haya marcado tu vida y por qué crees que sí se acopla muy bien con estar en la... porque también te sentabas atrás. Claro. Porque ya viene de... Bueno, la verdad me familia. senté en varios lugares, o sea, alrededor. Probaste. Era según las notas, la verdad. También, ajá. Obviamente sí puedo dar noción de que sí es un poco certero lo que decía ese artículo de que si te sientas atrás te distraes un poco más. Pero también cuando me senté al frente, o sea, empecé a hastiarme del colegio y las notas, entonces trataba de variar. Siempre era alguien que variaba, me sentaba en el medio. De hecho, me cambié de fila porque eran 5 filas y éramos poquitos en mi curso. Creo que éramos 19, así, llegando a 19. Sí, era poquito, pero era porque escogimos una carrera técnica, por así decirlo. Que no era muy tomada en cuenta para las personas. Exacto, o sea, requería más horas en la tarde. Entonces ya al mayor esfuerzo, menor o sea, gente. más tiempo ya no quieres. Mayor esfuerzo, menos gente en la fila. Entonces, ya habíamos poquitos en lo que era esa aula. Y obviamente, los del frente, de hecho, nos dividíamos en 2 grupos. Tengo una foto ahí éramos los 19, y de los cuales mi grupito eran 6 personas, 6 o 7. Y de ahí los demás eran al frente con la licenciada. Poniendo atención siempre. Exacto, y se dividían entre los princesos y los mijines jodidines, algo así se llamaba. Claro, los mijines, es que... Entonces, yo era como en una parte era como el que podía estar en los dos tranquilamente. En cambio, habían chicos que sí se segmentaban feísimos. O sea, ya crearon una rivalidad. Exacto, se generó esa rivalidad en el curso, era incómodo, pero era aún más incómodo porque cuando estabas en el grupo chiquito, estabas incluso en contra del maestro. Porque era el típico, donde se escuchaba quién está haciendo bulla, ya están comiendo, ya huele a papitas, lo que sea. O sea, y además lo decían era por molestar, porque ya sabían quiénes eran. Sí y no, porque a veces era por culpar. No, sí comíamos, o sea, sí comíamos duro, pero también eran los del frente, pero los del frente no o sea, hacían, creo que más disimulado. Y bueno, ya, eso, como estuve bien constante en el colegio, estuve durante 3 años, todo mi bachillerato fue así, fue... Complicado. No complicado, pero se fue segmentando ese grupo. Fuiste probando. Exacto, y se fue probando y todo. Lo divertido es que en un examen, ya en 6º curso, ya teníamos abanderados, escoltas, no sé, para otros países no sé si existan. Abanderados o escoltas es Son como los mejores alumnos, los que tienen mejores calificaciones. El que se sacó la madre, sacó 10 sobre 10. Ajá, los que tienen mejores notas. Y seamos sinceros, bueno, yo al menos en ese aspecto soy sincero, jamás, no era de los que me gustaba a mí sacar 10, soy sincero, no me gustaba sacar 10. Salvo en algunas materias. Cuando sacabas también eso también sí sacábamos. Exacto, pero salvo en algunas materias, Ajá. o sea, no en todas. Ponte educación física, me encantaba sacar 10. o dibujo. Entonces, ya bueno, tema aparte, ya éramos los 19, ya estábamos acostumbrados, se dividía así el grupo. Y en un examen, obviamente, como éramos 6, nos dividían en una sola filita. Y los demás eran 5 filas, así. Yeah. Y éramos poquitos, entonces... era examen de contabilidad. Sí, contabilidad nos tocaba. Entonces ya nos entregaron los papelitos, todos nos dimos y nos dicen mézclense. Y nos mezclamos, ya todos se mezclaron, se cambiaron de puesto, obviamente porque la típica se espolla en la escuela. O ya sabes, o la No, déjala, sabe es que déjala, quién es el que copia con quién. No, en ese caso sí nos decían como que eran todos, la verdad. Por eso nos hicieron cambio a todos. Ah, ya. Porque había maestros también que eran bien cargosas y en cambio hacían parar a ciertos alumnos. Y no, usted se me viene al frente para estarle viendo. Y cachas de eso era incómodo. O sea, encima la presión de que estar viendo una licenciada ahí al frente y dar examen. Ese es uno de los miedos que topamos el anterior Exacto. Podcast. Y hablando de eso, les invitamos a ver el anterior video podcast que también estará apareciendo. Estará una tarjetita, ya por aquí. Entonces, volviendo a mi anécdota, ya nos mezclaron, estábamos preparados para el examen. Y días anteriores la licenciada nos había preparado para el examen de contabilidad. Pero la típica, ya sabes que te enseñan un poquito y te toman el severendo examen y ya fue así. Ya. Por eso a mí se me salió una frase que dije, esto no fue lo que yo vi. Entonces... la licenciada se levanta y me queda viendo y me dice, usted ha sido, señor Flores. Ya, te cacho bien. Y yo me quedé así, ¿de qué le dicen? Me dice, usted ha sido el que se sacó el examen.
Y yo así, no tenía noción. Entonces, vi que algunos compañeros se pusieron nerviosos. Entonces ya dije, estos manes se sacaron el examen. Ujú. Y ya me iban a meter en el paquete, ¿vea? O sea, ya había descubierto porque había contado a la licenciada los exámenes, le hacía falta copias. O sea, antes era... O sea, es que ellos sacaban antes los exámenes, ya los tenían guardaditos, ¿no es cierto? Exacto. Y siempre había un man que el típico, el norio, y era creo que el abanderado del... Y el que es amado por la profesora. Exacto, el ñoñísimo. El amado, el amado, el hijito. El pilluelo, como decimos aquí, el cepillín. Entonces, vi que también se puso nervioso. Él más nervioso que todos. No, para variar medio conchudo, o sea, se puso... La estaba asimilando. La estaba asimilando, era como... No solo es mi culpa, es culpa de otras personas. Y ya, entonces ya caché que algunos se pusieron nerviosos. Y alguien también soltó, se le fue. Dice, ¿cómo dicen? ¿Usted qué pasó? Y que dice que... Y ya le cachó, usted también se fue, señor, ni sé cuantito, no voy a decir nombre. A condenarle, ¿no? Y ya dije, entonces, ¿cómo me zafo del paquete? Porque no entendía. Entonces yo sí me paré, le dije, yo no voy a seguir dando el examen hasta que me aclare. ¿Por qué me está culpando? ¿Por qué me está culpando? Me dice, alguien se sacó el examen. Y dije, bueno, licenciada, yo no he sido. A lo que me refería con mi frase de que esto no fue lo que vimos, era que, obviamente, en el día anterior nos había dado ciertas transacciones, para los que sepan de contabilidad, no es tan difícil. No nos había dado los porcentajes de algunas cosas, entonces eso no sabíamos, entonces yo ni idea. Era más complicado dar el examen. Muchísimo. Ese rato. Entonces yo sí dije, ya aclarándole eso, la licenciada le quedó la duda, porque bueno, también era molestoso, pero eso sí, nunca le robé un examen, o sea, claro, a ese punto. Y ya, entonces la licenciada dejó ahí, cerró el tema y nos dejó dar el examen, tranquilos totalmente. Y bueno, ya sabía la licenciada que ella ya sabía quién era. No sabía. Y lo peor es que es eso, o sea, luego se enteró de quién fue. Y si no saben, robarse un examen, y de hecho no había sido solo uno, sino se habían sacado 3 exámenes finales, y son exámenes de grado. Y obviamente para los que no sepan, el examen de grado es súper importante y te pueden, por esa sanción te pueden separar del colegio, te pueden vetar y si es que se portan medios buenos, ya te hacen repetir el año ya. Si es que ponen exacto, porque eso era para separarte un año del colegio y ya chao. Es antiético para ellos, obviamente. Bueno, para obviamente, todos sería es antiético. ¿Quién no ha copiado su vida? Pero ya sacarte un examen final. Ajá. Es duro, entonces yo sí trataba de zafarme de ese paquete y nos enteramos. Ya después, la licenciada no nos quiso contar porque obviamente ya era el hijito amado. No era hijo, pero era el fregón. El fregoncito. No, fue el más amadito, el más amadito de la profesora. De la profesora. Ya se dio cuenta de quién estaba cerca, a quién le mantenía siempre cerca. Y también a qué grupito de amigos él pertenecía. Y era al de los estudiositos, al de los tranquilos. Y ya nos dimos cuenta que ellos fueron los que se sacaron el examen, porque yo hablé con mis compañeros, obviamente los que nos portábamos mal, por así decirlo, pero ninguno fue. Y todos, obviamente, vos le ves a los ojos, no fue. Y todos eran muy preocupados, porque al final, ¿a quién crees que le quería la culpa si se robaron un examen? Eran al grupo de al fondo, así tal cual. Entonces, imagínate esto de... La profesora ya cachaba quiénes iban a ser las personas que se hubieran robado, porque ¿cómo te pasa por la cabeza que al que más le quieres, que al que más te responde las preguntas en plena clase, que al que mejor sacas notas? Y no solo a él, sino al grupo total en general, que exacto, hasta les daba tutorías de extras y... Entonces ya fue chistoso, porque unas sí les encubrieron, nosotros obviamente no les íbamos a decir. Eso es lo más fregón. Porque éramos compañeros, eso ante todo. Eso nunca hubo una ascensión. Exacto. Eso fue lo peor que pudo. Obviamente, se supone que era la estrellita de Navidad porque siendo abanderado tenías que ser ejemplo. Exacto. Y fue chistoso porque casi todo ese año a los de mi grupo les fueron como condenado que ya estabas para el supletorio.
Y del grupo de los 5, uno se quedó supletorio, pero ese ya se era. Pero porque ya no quería. Ya el man ya se mataba solito. Exacto. Ya. Y de ahí todos respondieron súper bien, o sea, respondieron, aparte de los exámenes, sino respondieron en el año lectivo, salvando sus notas y mejorando y saliendo incluso en mejores aspectos que los de Estrellita de Navidad. Estrellita de Navidad. Sí, eso es muy natural, por así decirlo, o muy clásico de las escuelas. Que si pasan este tipo de cosas, obviamente a quienes van a regresar a ver primerito van a ser los del grupo de fondo. Pero, ¿qué pasa cuando su estudiante estrella, su estudiante insignia de la clase se cae? Sorpresa, se cae en esa parte. Porque ahí es cuando porque una como maestra o como maestro se pudo haber decepcionado, pero como que dice, se la voy a pasar. Porque es la primera vez que me hace esto. Que sepa ella, la verdad. Sepa, porque no se sabe, obviamente, que si es que el man se sacaba siempre o si es que por ahí siempre tenía sus respaldos. Pero le cachó. Y para ella su primera vez fue complicado. Exacto. Pero siempre pasa esto porque al menos en nuestro colegio sucedía mucho de que no culpamos en sí al sistema de educación, pero sí a ciertos líderes que manejaban la institución. Eso también era otro factor que afectaba. Porque, por ejemplo, yo cuando era muy chiquitito en la primaria, hubo un chingo de problemas que nunca me determiné el por qué sucedían. Y ya cuando fui creciendo aprendí el por qué. Claro. Y fue este tema de que habían personas, aquí recordarán que siempre las personas que debían pensiones, siempre, ahora ya es prohibido, pero antes todo el director de planta o el mismo inspector general de la institución te venía a sacarte de clases. Y eso para nosotros fue muy feo, porque sí dañó mucho, tanto porque nos hacían sentir nerviosos. Es que sentía que me dejaban en ridículo. Es que esa edad, exacto, o sea, importa muchísimo la opinión de tus compañeros, de tus amiguitos. Ya con solo el simple hecho de que llega la persona, el inspector general, y te toca la puerta y tu profesora te dice, y él te dice, disculpe, el señor Flores, ¿dónde se encuentra? Y te ve. Exacto. ¿Y dónde estás? Atrás, ¿no? Porque a veces es chistoso, parece segregado, pero cuando están adelante es como que dicen, estos manes sí están atendiendo. Ajá. Pero cuando estás atrás, porque eso sí reconozco, yo era muy hablador. Entonces, yo ese momento ni siquiera sabía que el inspector estaba ahí. Yo estaba converse con mis panas. Te agarró de sorpresa ya. Y claro, y el inspector dice, señor Flores, a la 1 y a las 3 veces que me llamaba, ya me caché. Me decía, señor Flores, no ha pagado la pensión de 3 meses. Bueno, también que conchudos, ¿no? Pero no, yo no trabajaba como para era chiquitito, pues. Pero ya te decían, no puede estar aquí, por favor salga de la clase, y te sacaban. Y había veces que agradezco a esas maestras si nos están viendo y recuerdan este rostro, qué bonito era cuando ellas te encubrían. Claro, te decían, no está. Exacto, pero qué feo. O sea, bueno, había a ti te caras. Pasó eso, a mí nunca me pasó. Siempre salí. En cambio, yo sí tuve dos caras, porque esta parte, el inspector creo que era portugués, brasileño, no recuerdo brasileño. bien. O italiano, pero tenía así como, señor, señor, están? Y tú ya le veías que pasaba por la ventana. Era como la parca. Era un sacerdote del colegio. Del colegio. Y llegaba. Y tocaba la puerta, ¿no? Y uno estaba así como chiquitito. Y la profesora, como él no podía ver el aula en sí, solo nosotros podíamos ver afuera, pero ellos no adentro. Eran como estos vidrios polarizados, creo que se llaman, ¿no? Sí, o sea, sí. Había una lámina de polarización. Sí. Porque hasta la mitad, en tu aula. Sí. En tu aula justo había la mitad y se veía como una sombra, pues te digo, la placa. Claro, se dejaba como... Pero la otra mitad, en cambio, era clarita, entonces se veía. Y aparece este hombre y la profe me hace así como... Mijo, escóndete en los canceles. Y yo me levanto, ¿no? Y me escondo, y me encierro, y llega, me toca la puerta. ¿Cómo están? Buenos días. Disculpe, el señor Flores. Y nosotros así como todos mis amigos calladitos, nerviosos. Y la profe le dice, no se encuentra, disculpe, no parece que ha venido. Y yo me acuerdo clarito porque cuando hay palabras fuertes para un alumno tan chiquito, te marcan y te dicen, qué bueno, porque tampoco podía estar en clases. Exacto. Porque debía 3 meses de pensión y no puede estar. Y se va. Y imagínate, siendo un cura, o sea que se supone que deberían ser ese símbolo de piedad. Exacto, que digan, ¿sabe que quiero conversar con el señor Flores? Exacto. ¿Qué está pasando en su casa? Eso es lo que les falta. Les importaba este tema y no sé qué es a todos, pero a mí me pasó. Y pasaba esta situación de que
No les importaba la situación que tenías. Y había otros maestros que te decían, señor Flores, pero si usted ni atiende, usted está aquí para molestar y no siquiera paga las pensiones. Lo que puede hacer es irse a una fiscal. Claro. Porque obviamente nuestra escuela era particular, era pagada y sí costaba, y en esas épocas Gracias, tuvimos man. muchísimos problemas económicos que pasaban estas situaciones. Y yo, si ya sabía dónde me iban a sacar, no me iba a poner al frente. Siempre iba atrás a tratar de conversar con mis compañeros, como decíamos, aplacar esta vergüenza de que te estén sacando todo el tiempo, de que seas el único que le faltaban los libros, de ser el único que... Entonces todo esto marcó esta niñez. Y por eso uno como que ya no le ponía tanta atención. Y hay que ser sincero, en ese punto nos íbamos para atrás. Y posiblemente esto sea un dato medio certero. Porque para ir atrás era para aplacar esta vergüenza, para quitar cualquier miedo o cualquier cosa mala que un profesor te pueda decir. Y atrás, para que nadie te mire. Claro, estabas en un sitio seguro, por así decirlo. Un capullito donde yo me podía sentir seguro con mis amigos y no había ningún problema, ningún pedo en esas instancias. Y de esta manera sí marca, porque uno se va a dar cuenta que puede ser que si estás atrás no le pones atención y puede ser ya detectado como el niño problema. Pero ¿qué tan cierto es esto? Pero yo te pregunto, ¿qué tan cierto es cuando empiezas a crecer y te da el gusto por estudiar? Eso, es que también, bueno, aparte de ir madurando y todo, qué importante es que haya esa persona que también te diga, vamos, te enseño algo, o sea, claro, o sea, incluso tus amigos, o sea, pues aprendes más las cosas, ¿no? Pero siendo sincero, influencia. Pero siendo sincero, es bonito cuando en realidad te inspiran a aprender. Es importante. Es ese motivador que les enseña a los maestros a poner atención de quién se está tratando. Porque algo que he entendido ahora es que no se trata de que, porque muchos diagnostican a los niños ahora con mucho TDAH, que es de trastorno de... ¿Es TDAH? Se me fue. Pero es el que obviamente no le pones atención es... Ya, desorden de atención. Sí, perdón, se me acaba de olvidar, pero no importa. La cuestión es que esta persona, este niño, no le pone atención a su maestro y ya le detectan con esto. El problema no es que no le ponga atención, sino que no conocen su método o su sistema o su forma de aprendizaje. Exacto, y obviamente, hoy ya sabemos, en esos tiempos nadie te decía, tú aprendes por visualmente. Es difícil, en cambio, cuando en realidad, o sea, no te prestan esa atención y como lo decía anteriormente, ahora, antes no te decían nada de que tú aprendes visualmente o auditivamente o incluso haciendo cosas mucho más manuales, tú eres mucho más práctico. Era tradicionalista el cómo manejaban el sistema de educación, compartir información. Y creo que en algunos aspectos sigue siendo. O sea, hoy en día, como tú decías... Es que ahora es difícil también cambiar ese sistema. Ahora. Hoy, y tampoco es para juzgarnos, sino que es para incentivar que se cambien ciertas metodologías. Es que como veíamos, como existen diferentes tipos de formas de aprendizaje, hay que reconocer que cada uno es diferente en su manera de aprender. Y esto viene, como decíamos, desde nuestra construcción social. Porque también influencia mucho como... Yo, por ejemplo, no puedo atenderte 20 minutos... o 40 minutos a una profesora porque empiezo a perder la atención. Justo este déficit de atención, es el TDAH, es el trastorno de déficit de atención que te desconecta de lo que tienes que poner en tu foquito de atención y comienzas a ver otras cosas. Estás en otro baile ya. Empiezas a ver a la man que te gusta o molestar a tus compañeros. Yo molestaba demasiado a mis compañeros, les pegaba un zapazo ahí adelante. O sea, ya estás en otro baile. Exactamente, estás en otro baile y no es tanto tu culpa, sino cómo te fuiste construyendo en tu método de aprendizaje. Y lo que, como decíamos, es poner atención. Es difícil porque obviamente un maestro no te va a poner atención a cada estudiante. Porque imagínate conocer acá. Pero imagínate que en vez de segregarte del fondo para atrás, sino segregar por estilos de aprendizaje. O sea, en la misma aula, pero... Había una forma. Alternando las metodologías. Por ejemplo, yo recibí en la universidad, cuando estaba en presencial, creo que fue en segundo o tercer semestre, una profesora que me daba psicología social, si no recuerdo mal,
que en vez de que la clase quede como decíamos al principio, las sillas así en filita, Ajá. nos puso en círculo. Y fue muy interesante, no había tenido clases así. Lo único que yo tenía en círculo siempre era cuando hacíamos mesa Le compartida, decían no sé si recuerdas. media luna. La media luna. Ajá. Y esta profesora dice, no, yo les voy a poner de esta forma porque Para así... que todos me escuchen. Para que todos me escuchen. Y esta profesora era muy buena porque miraba a todos. O sea, es mucho más fácil hacer esta vista de La vista 360 panorámica. de panorámica que en vez de estar viendo así. 360. Porque, ¿sabes el Hasta la problema que pisada. había? Es que algunos compañeros eran altotes. Y yo me confiaba, yo tenía un compañero que se llamaba... Bueno, no le voy a decir el nombre, pero era un compañero gordito. Ya te das el típico gordito. Era armadito. Y generalmente él se sentaba adelante o bueno, un poquito por atrás. Y si es que tú te sentabas atrás, no se te veía tan bien. Porque era Ajá. espaldón, pues, del pana. Entonces, Ya sí, chao, ya no. exacto. Entonces, como que dices, aquí ya me cubro, aquí ya le pongo a mi teléfono. O bueno, en ese tiempo yo no tenía teléfono porque... No, teníamos en ese tiempo económicos, creo que... Pero ya alguien te pasaba el teléfono de él y dices, pon este video y nos cagábamos de risa. Y ya veíamos videos y tanta cosa. Y entonces llega ese punto, ¿no? ¿Cómo tú haces para que el maestro se interese por los alumnos y busque metodologías? Porque no es ver a cada uno cómo aprende, sino todos los métodos de aprendizaje, unirlos y ir impartiendo así, ir cambiando constantemente. Claro que es muy difícil, o sea, Sí, es complicado. es un ¿no? reto grande que obviamente se está desarrollando con el tiempo, se van a desarrollar nuevas técnicas, Exacto. incluso pues, sobrepasando esta situación en la que estamos actualmente, hasta les va a agarrar de nuevo eso de estar con los... Imagínate todos los los estragos que estudiantes. queda de la pandemia, el volver otra vez a madrugar, a ponerse los uniformes. O sea, viene un show completo Exacto, a futuro. Viene algo bien... Incluso creo que en Francia ya están ahí, habían hecho algo conmemorativo como lanzar las ¿Las boinas? las Boinas. mascarillas. Lanzaron las Ah, mascarillas. ¿verdad? Es que me pasé al lado de la graduación. No, ya no se gradúan, eran niños. Ya, Cuando ya- entran. Creo que en la primaria ya estaban que ya se habían quitado las mascarillas. Ya, chao. Un festejo. Yo creo que deberíamos implementar eso aquí Vamos cuando a todo hacerlo, pase. todo. Bueno, es que el Ecuador siempre hace fiesta por todo. Entonces, si nos vamos de esto, cuando digan esta vaina global Se terminó. Ingesu. Fiesta. Y es interesante. Pero para ver esto ahora, lo que vamos a hacer. ¿Qué tanto nosotros, si estábamos en el grupo del fondo? O sea, Éramos yo estuve dos. variando, pero que Claro, tú vamos a variaste, yo comprobarlo nunca el día de varié. hoy. Pero vamos a comprobar qué tanto se nos quedó de aprendizajes como cultura general. Vamos a lo general, un juego que se llama... Cultura general, no mentira. No, dime dónde te sientas en el aula y te Y te diré qué quién tipo eres. de estudiante eres. Hijo de madre. Ya, ahí sí. Vamos a ver si es que no va a ser muy certero esto porque solo es un experimento así. ¿Quieres comenzar? Rezagado. O vemos así. Vamos, piedra, papel o tijera, ya. Piedra, papel, tijera. 1, 2, 3. Piedra, papel, Tijera, 1, 2, 3. Papel o tijera, 1, 2, 3. Ya, chao. Ya, comienzo yo. Comienzas tú. Ya, entonces, bueno, dale ahí. Ya, a ver, hay 50 preguntas, entonces... Ojo, no ahorita estábamos viendo un aglomerado de preguntas, pero no es que revisamos las preguntas en sí, o sea, no sabemos lo que viene. Exacto. Porque si no, no que Ahora vamos a entiende. explicar la temática del juego. Ahorita bueno, vamos a tener 2 minutos, espero que le atinen los 2 minutos, si no, hagámosle... O sea, eran 10 preguntas 10 preguntas, eso, 10 de preguntas. cultura general, de lo que venga. Aquí hay 50 preguntas de cultura general, entonces Podemos vamos... pasarle también para que puedan hacer esta dinámica. Sí, vamos. Para saber qué tan bien estás Vamos a dejarles el link en la y en los descripción. comentarios nos pongan qué tal les fue con estas preguntas. Pero obviamente sin ver la respuesta, porque todo este cuestionario te dan la respuesta. Exacto. A ver, dime. Vamos a comenzar. Dame un número al azar, del 1 al 50. A ver, vamos con el 8. El 8, vamos ahí. Pero ahora sí contando para ponerme nervioso. Claro, o sea, tenemos 5 segundos. Si no respondiste, una menos. A ver. A ver, ya tienes ahí el esferito también para anotar. Sí, para anotar los puntos. A ver, dale, comienzo yo. Ya, ¿qué planeta es más cercano al Sol? Yo tenía Mercurio. Ya, Sí, una bien. dale. Ya, siguiente. ¿Cuál es la montaña más alta en la actualidad? Facilita el Everest. Ya, bien. Dale. ¿Qué nombre tiene el sonido que hace una oveja? ¿Qué hace una oveja? Ajá. No, eso sí no sé. Ya, Paso. ya, Dale. ya. Vas 3. ¿En qué ciudad y en qué país se encuentra la Torre Eiffel? ¿En qué país y en qué ciudad? Ajá. A ver, en ciudad
París. Ya, Y el país es Francia. ya, muy bien. Sí dije bien. Sí, ciudad, país. anótate Sí. otra, anótate otra. Dale. ¿Cuántas vas ahorita? 3. Y vas. Ya. 3. Ah, no, 4 preguntas, una mal. Ah, una mal, siento que ponen. Exacto, ponte la negativa. Ya. ¿Para qué sirven las arterias y las venas? Las arterias y las venas sirven para... 5. Para que la sangre pueda pasar como conductos y pase oxigenadamente. A ver, dice. ¿Qué dice la respuesta? Simplemente. No. Algo así, pero. Pues, ¿estaré bien o no? Más o menos. No. Sirve como conducto. Ya, porque es pásale, un cable. pásale como buena. Ah, cierto, si el que pierde paga una pizza. Sí, pronto vamos para que vengan también a este local que es súper bacano. Y Pronto súper chévere. hablaremos de huecas de Quito y esperemos que de todo el Ecuador. A ver, ¿qué es un delta? Un delta. Deltas hay. No sé qué es delta. Ya, Se pasa. suena como Una algo negativa. fuerte, pero 5, no sé qué es 4, delta. Dale, 3, ya. 2, 1. Ya. Si alguien de España habla español, alguien de Portugal habla portugués y alguien de Francia habla francés, ¿qué habla alguien? ¿Qué hablan en Brasil? Portugués. Ya, muy bien. Ya, muy bien. ¿Cuántas vas? Ya? 5 bien. ¿Qué huesos encontramos en el antebrazo? Dame uno, por lo menos, 2 ya. El Antebrazo. radio. Ya, muy bien. Sí. Ya. ¿Qué tipo de palabra es aquí? ¿Cómo? ¿Qué tipo de palabra? ¿Qué tipo de palabra es aquí? Aquí Es estamos un- algo de lugar. No. ¿Pero qué es? O sea, ¿qué tipo? Dentro de una oración te acuerdas que descomponía 5. Es una... 4, es un 3. sustantivo, un adverbio, un... Ya le dijiste, ya. Mm, Sí, adverbio. Ya. Dale. ¿Cuántos vas? Voy 7, dale. Últimas 3. ¿Qué quiere decir un triángulo que sea isósceles? ¿El isósceles es el que tiene los lados iguales? Ahora dice ¿O la- el que tiene 2 iguales y un desigual? No sé, pues dime tú. ¿Cuál decir? Espera, 5, espera. 4, 2 iguales y 3. isósceles. El 3 iguales. 3 iguales. Sí. No, este es equilátero. Ya. Eso, sí. ¿Ya cuántos vas? Ya 7, ¿Ya? 7, ya. Ahí están. Listo. Hiciste mijín. 7 buenas, me toca. A ver, ¿te quedaste en qué pregunta? Me quedé. ¿En la que está ahí? Ya, Nada más. dale. ¿Está grabando? Sí. A ver. Estamos listos, ¿ya? A ver, Yo deja. te voy a contar, verás. Si decimos que estamos en el... me tienes que decir, transformar las letras romanas en números naturales. Ya, a entonces ver. te digo, X, palo X... Ah, no, es X y X, perdón. X y X es... 21. No, mala. Aguanta. 3, 2, 101. 1, no. X, L, 1, X. No, X, Ya me 1, traumaste. X. No tienes que Dale. ponerme como buena. No, porque está bien. ¿Qué es un mamífero? Un mamífero, aquel que nace mediante la fecundación, se gesta, no por huevos, obviamente, y, no por sino por... sino por la gestación normal, pues. Ya, digamos que por ahí vas medio bien. Ya, Para pero decirle es que una paren, positiva. paren bien los animalitos. Dame A ver, un ejemplo de mamífero para saber si estás bien. el león, pues. Ya, bueno. ¿Cuál es? Amamanta también. O la vaca, más fácil. Yo, mira. ¿Cuáles son los 5 continentes? A ver, 5, 4, a ver, Asia, 3. Europa, América, Oceanía y me falta uno. 5, 4, Aguanta, no, ya. 3, Ya 2, sé que puede ser. poner. Dale. 5 ¿Cuándo continentes. termina la edad antigua? Ese sí es facilito. Te voy a dar una característica como que termina algo. Un imperio importantísimo también. 3, 5, Imperio 4, importantísimo, 3, la caída de los nazis. 2, Antes, espérate. 1. Ay, Era el imperio romano. Ay, el Edad imperio. media, Ya te iba a pues, decir mijín. que imperio nazi. ¿Cuáles son los estados de la materia? Esta facilita. Del agua. Sólido, líquido, gaseoso Ya. y está ¿cómo se llama el otro? El gelatinoso. Esos son 3 nomás. Ah, no, pero hay otro, el plasma. No, eso Ve, ya te agarré. Pero bueno, Ponme doble son- punto ahí. Nada, que está uno nomás. ¿A qué temperatura se congela el agua y a cuál hierve y a cuál se evapora? Es facilito. Hierve a los 90 grados, ¿no? a los 100 grados centígrados. Ya, muy bien. Y se enfría, pero... Se enfría a los menos 100. No, a los menos 1. No, pues... 5, Se enfría. 4, 3, 2... A los menos 10 grados 1, centígrados. 0. A los 0, pues. Pero Se no enfría. es... cero, No, cero. pero se enfría. No estoy diciendo estamos en tibia. Pero no dijiste se Te voy congela. a poner mitad ya. No, ponme como válida eso. Estoy Ya. perdiendo ya. ¿Quién?
Es facilita. ¿Quién? A ver, ¿cuántos vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es lo mío estos juegos. Ya. ¿Quién es tu primo? ¿Qué es para ti tu primo? Pero un concepto que dirías para entenderle a un niño. Para entender al Ajá. niño. Es 5, el hijo del 4, hermano de mi mamá. 3 o de. De mi papá. Estás bien ahí. Ya. Muy bien. Ya es facilita y te voy a dar una pista. ¿Cuál es el personaje más conocido de Miguel de Cervantes? Don Quijote. Bien, muy bien. Don Quijote. Ya. Vamos De hecho, a ver. dato curioso antes es la novela más vendida en todo el mundo. Exacto. Creo que tiene 500 millones de copias vendidas. Ponme otro punto. Nada, casi te hago caso. Y a ver, estamos 4, 5, 6, 7, 8, te quedan 2. ¿Cuáles son los principales sectores económicos? Y un poco de su función, o sea, ya te voy a dar una pista. ¿Sabes cuáles son los sectores? No, la pista. Sector primario. Hacen producción. ¿Qué viene después? Ya me olvidé. Ya pásale. pasa, ya perdí esa. Listo, vamos con... Ya, es facilita. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra abecedario? Sílabas, verás. 5, 4, 3, 2, 1. Listo, 5, 6, 7, 8, Ahí está, para se que acabó. te sientas al fondo. O para que pruebas en todos los lugares. Exacto, por andar distrayendo. Por andar distrayéndote, ¿ves? Espera, ahí vemos. Ya, esto es cultura general, digamos que es complicadito. Claro, porque en otros temas A veces no te acuerdas, hay personas que se acuerdan súper bien estas preguntas. Y de hecho les dejamos, ya los vamos a dejar en el link de la descripción. Háganlo rápido. Para que... Y en contra del tiempo y se les olvida todo. Es que también juega un factor, que es el tiempo. Pero algo así nos decían igual en la primaria. Todo era así. Justo de eso iba a hablar. De qué pasa cuando influye en un examen, porque cuando te decimos, cuando el sistema educativo te dice que tú aprendes, es cuando te ponen un examen. ¿Incorrecto? Yo diría que sí. Porque un examen no determina tu proceso de aprendizaje. Depende, porque digamos, en el examen de educación física, si te hacen nadar, determinas si es que nadas o no. Pero es que esa es la otra parte. Es muy diferente una hoja que hacerlo práctico. ¿Sí me cachas? Es como decirte, si yo te digo... ¿Cómo te digo? O sea, en eso sí puedo discrepar algo, porque imagínate, en lenguaje tienes que probar que escribes. Claro. O que, bueno, también no O te que enseñan a puedes exponer. hacer, si sabes O sea, que es sí brújula, entiendo. aguda, grave, obviamente. Sí te pueden determinar, pero, por ejemplo, China o Japón, sí, creo que es Japón, que en Japón dicen, por ejemplo, que los niños de la primaria, creo que de 2 de un añito a 8 añitos, o 6 años, ellos no reciben evaluaciones. ¿Te cachas de eso? O sea, ellos no tienen exámenes. Ellos les dan el aprendizaje. ¿Y tú te acuerdas en la por primaria estudiar. que te hayan dado exámenes? Claro, yo sí recibí exámenes. Sí, yo también. Creo que inicial no, pero ya en segundo, tercero, cuarto sí tenía exámenes. Y eran exámenes fregones. Porque, imagínate, si yo tenía el problema de que me sacaban de clases y yo no aprendía, volver a eso. ¿quién me daba la información Ya, para eso aprender? era Exacto. O sea, ya era suerte o muerte. tu porque- 3 clavado. Y otra, no es como los exámenes que es A, B, C o D, o sea... No, antes de obviamente tienes a que completar. Y eso, ¿cómo tú te acuerdas? Porque algo que aprendimos en el aprendizaje es que tú no puedes hacerlo de un copy-paste. Redundando. Una cosa, algo que comprendemos que en el aprendizaje nosotros entendemos que cuando leemos un párrafo, nosotros tenemos que asimilar ese concepto. ¿Qué aprendimos de ese párrafo? Dar ideas principales. ¿Qué entendimos? ¿Qué fue lo que sacaste de aquel párrafo? No, o yo te digo, por ejemplo, de lo que leíste la historia. ¿Te acuerdas de un párrafo específico que digas como relato? O sea, específicamente letra por letra no te vas a aprender. Sí, pues, cachas, es es lo que difícil. pasa. O ya les quiero ver. Hay personas súper Que dotadas tienen que esta sí memoria saben. fotográfica que se pones así y ya se acuerdan de todos los Imagínate tener esa memoria linda. detalles. Es un caso, por ejemplo, los niños con autismo. Ellos suelen tener mucho porque tienen estímulos constantes y se guardan demasiada De hecho, información y te lo pueden decir. Albert Einstein creo que sufría de Asperger. Sí. O sea, bueno, o sea, no sé si hay... O sea, sí te limita. Bueno, es otro tema, pero... Ajá. Pero sería bonito también. No será... No, o sea, no tener la enfermedad. Pero imagínate... Sácale provecho. Sacarle provecho. Eso sería lo más bonito. Es que también te enfoca. Enfocar creo. lo que tienes como de malo, enfocarlo a algo tan positivo como lo hizo Albert Einstein. Volviendo, Este volviendo ya al es un- punto de que tú decías que obviamente esas pruebas no definen en realidad.
aquí pasó algo en Ecuador, ya van, ¿cuántos años? Creo que van... ¿10 años? La Cenecit no. Más. La Cenecit no, menos. Menos. No sé, va un promedio de 6 a 10 años, ya pongámoslo así. No, sí, creo que son 10. Son 10 años. Sí. Tenían algunos, ajá. Sí, creo que son 10 años. Y recién ahora lo están aboliendo, Claro. gracias a otro gobierno, bueno, esa es historia para otro. Historia aparte. Pero imagínate que muchos estudiantes, o sea, muchas personas, al menos de mi generación, o tenías dinero para pagar la universidad o no entrabas. O como por ejemplo nos contaba nuestro papá o tías o personas ya grandes de nuestra familia que nos contaban que para entrar a la universidad que eran públicas tenías que hacer cola y muchas veces te quedabas a dormir, o sea, hacías camping. Claro. Te armaban sus carpitas y algo bonito que no sé si le veo algo chévere, pero es que por ejemplo ya veías diferentes personalidades en el tema de que encontrabas rockeros, Este man, ya estaban, ya ese man es abogado. Exacto, este man va para abogado, este quiere ser doctor, este quiere ser, bueno, bombero no, pero este quiere ser maestro, por ejemplo. Y es facilito identificar a un abogado. Es facilito. ¿Cómo identificas a un abogado? Está con el maletín y el maletín, corbata y a veces lentes. Que a veces no necesitan lentes, pero se ponen. No, yo creo que sí, porque que se queman, pasan leyendo. Sí, chao, viste. Santa luz azul. Sí, o blanco, perdón. Imagínate, entonces yo le pienso, le veo mucho más todavía por ese lado. Que no creo que debería ser tan determinante un examen, sino que te pongan a prueba. Que te pongan a prueba tus conocimientos en algo práctico. Y bueno, o sea, tú siempre me dijiste que te sentaste hasta atrás, ¿no es cierto? Sí, y casi bien, un antepenúltimo lugar. O sea, ¿cómo marcó esa experiencia tu estudio, tu aprendizaje? Incluso hasta hoy en día, ¿crees que influencia bastante? Yo, como te digo, por ese tema de la vergüenza y todo, creo que sí influenció bastante porque me tocó dotarme de otro modelo de aprendizaje para mí, para yo aprender. Porque yo me distraía mucho. Pero te hiciste un poco más autodidacta. Me hice más autodidacta porque, por ejemplo, yo tenía una señora que es una señora muy hermosa, que ella fue la que me impulsó, porque cuando yo salía de clases, cuando no me dejaba entrar a clases por el tema de las pensiones, yo me iba a una biblioteca. Porque era mi único, no porque me encantaba leer, sino porque era el único lugar que se abría a esa hora. Porque imagínate, llegaban a las 8 de la mañana y 8 de la mañana no estaba abierto, excepto las aulas. Las aulas. Y lo único que se abría 8 y 10, 8 y 5, el bar. Abría, no, ni el bar. Era la biblioteca. El único lugar que yo me podía como que escabullirse, como que meterte entre bancas, que nadie te vea. Y esta señora se puso mucha atención a eso. Y ella se acercaba a mí y supo el contexto que estaba viviendo. Pasó lo que pasó. Y esta señora me motivó tanto que ahí le agarré el gusto a la lectura. Porque ella es la que me ponía Don Quijote de la Mancha, te ponía el Principito. Estos libros súper geniales que tú ni te vas a imaginar en estas edades que te pongan. Te ponían bibliografías, te ponían, incentivaban mucho, la verdad. Exacto. Me estimulaban tanto cuando yo aprendí de esa manera. Porque ella captó mi estilo de aprendizaje. Claro, pero eso fue muy, muy personalizado. Exacto. Y ahora las personas que no tienen obviamente eso para pagar algo personalizado, igual siempre tu primera educación va a ser en la casa. Ajá. Y es difícil hoy en día, muchos trabajan. Porque para ti, por ejemplo, ¿cómo te marcó tu experiencia de probar, como vimos en diferentes puestos, para ver qué tal? Socialmente me hizo más despierto en ese aspecto. O sea, obviamente sí me apagué en ciertas cosas porque como no encajabas, estaba siempre probando. Sí me apagó en ciertos años posteriores eso de que ya no estoy probando y me cerré full. Pero al estar ahí también, o sea, ves personalidades, ves cualidades, empiezas a hablar, digamos, desde malas palabras, sí, aprender hasta malas palabras, hasta cómo hasta personas que ya te hablaban de política y tecnicismos, así de guambras, y es bonito. Es como que alajan, ¿no? Porque tú pasas de esto, ¿no? Yo creo que lo positivo es que tú no segregaste, eso es lo más bonito. Claro. Tú no segregaste como se veían, tú decías que se veían rivalidades entre grupos, tú no lo hiciste. Tú como que te unificaste, como que fuiste un puente para conocer a un lado y al otro. Exacto, te hacía sentir ese medio de comunicación entre esos grupos, pero también, si tuviera que elegir uno, siempre, los llevadines, que me imagines, los llevadines, siempre elegía a los llevadines, porque era un poco más despierto.
En ese más aspecto social, sí, o sea, más chévere, además más que en canchero esa en época no te limitabas solo al estudio, porque si obviamente tú le escribías y le preguntabas a algún compañero que se sentaba al frente, Ajá. solo te hablaba del estudio, y rara vez en realidad y no es porque no eres el mejor amigo, sino porque en realidad era muy cerrado en ese aspecto de decirte cómo estás en realidad. Ujú. Y en cambio los otros decían qué andas haciendo, o te invitaban a cualquier otra cosa. Yo tuve eso mucho también porque mis compañeros que éramos de atrás creo que detectan mucho esta parte emocional. Aunque ellos no sepan qué es tanto la parte emocional en aquella etapa de mi desarrollo, sí, cuando uno crece, dijo, sí, ellos sí cogían y te decían, oye, mijo, te presto mi libro, vamos a sacar copias. Sí, de hecho, yo tenía un compañero que yo no pagué por el cancel, sino más bien... Te compartían. Me compartió el cancel Tal y estuvimos era ahí, eso, ¿no? tranquilo. Como que- De hecho, es como te prestas esta escuadra, coges esto y hacías esa sociedad. Exacto. Y así salían negocios. Veías la benevolencia de esos compañeros que, por eso sí te guardas cuando creces, dices, si ves, no todo era negativo, o sea, a pesar de los problemas que habían, a pesar de personas que sí te fregaron en tu momento, esa etapa de tu vida, hubieron otras personas que sí te acoplaron. Y hablando de eso, ¿tú quién crees que disfrutó más la experiencia del colegio? O sea, porque obviamente tú vas al colegio, se dice, tú vas al colegio para estudiar, para sacar buenas notas, dietas, etc, etc. Pero el disfrutar de la experiencia, asimilarla mejor, ¿quién crees que la aprovechó? O sea, por la parte académica puedo decir que obviamente los chicos del fondo no creo que la hayan aprovechado academia. del todo, porque muchos se autorretaban a mejorarse a sí mismos. Sí. Pese, porque Como el incluso- Ecuador, salvarle al final. Exacto, la sacamos y ya está. Porque incluso, obviamente, tiene su trasfondo eso de que estén atrás. Como veíamos, tiene su trasfondo psicológico, carencias familiares, un montón de variedad. Problemas que Pero te agobian. incluso eso de poder sobresalir en ese aspecto me parece más valiente y más valorable. ¿Valorable se dice? Sí, que sacarte un 10 así siempre, sacarte 10, es que superarte en ese Porque, entorno. exacto, ellos se ponían el reto de que si siempre sacabas un 4, el momento que llegabas a un 7, qué alegría, como acostumbrarte a sacar 10 y ya no tener esa motivación. Llegabas al contentamiento. Exacto, así a acomodarte, llegabas a acomodarte y como tú te creías tan bueno. Ya va a decir el típico, ya los conformistas, Exacto, mediocres, no es el tema de que se sacaba 7, sino ese tema de impulsar, o sea, si ya veías que este niño total siempre sacaba un 5, un 4, y que tú le ves que alcanza el 7, a esas personas hay que ponerles atención y decirles, bien, mijo, Exacto. ten tu examen, sacaste 7, tal vez no sea la mejor nota, pero si tú sí mejoraste, tú sí aprendiste y tú sí te estás desarrollando y quieres explanearte mucho más en tu aprendizaje, quieres aprender, se te nota, porque de pasaste un 4, un 7, es un avance, es notorio. 3 puntos más que no todo el mundo saca. Y por eso quería darles un pequeño consejo también a los maestros. Obviamente no soy docente y su profesión es admirable, obviamente. Pero siempre como si viví la cara de ser estudiante. Claro. Bueno, de hecho, fuimos maestros alguna vez. Bueno, tú eres maestro de niños actualmente. Ujú. Yo lo fui alguna vez. Y también pude ver eso de que estar ahí para instruir. Como dice la Biblia, justo quería tocar este tema. Ujú. En un versículo que nos dice el Salmo 32:8, dice el Señor, yo te instruiré, te mostraré el camino que debes seguir y te daré consejos y velaré por ti. Con respecto a esto, me pareció, o sea, maravilloso en realidad, muy, muy significativo, ya que en verdad resume a lo que debería ser un maestro que en realidad vela por ti, que está ahí, o sea, es muy difícil, como le iba diciendo, para todos los maestros, obviamente no puedes velar por 60 alumnos, pero sí intentemos no segregar a ese segmento de atrás, sino darle también esa importancia, darle esa motivación, porque vamos y van a salir adelante muchos estudiantes grandiosos de ahí. A veces Futuro. ni siquiera te sabes, ¿no? Como el que estaba atrás. Es el- no siendo es tu uno de presidente. los mejores. Ay, ¿sabes? Tú puedes ser presidente. Va a No ser siempre tu- el que saca 10 va a llegar a ser el gran médico, sino el que estaba atrás. Y mientras ella daba biología o veía matemáticas, este man se dedicaba a biología, sí, por ejemplo. sí quisiera saber, o sea, dónde en la escuela, si es que estudió Cristiano Ronaldo, dónde se sentaba, o ese tipo de Y personas. díganos a nosotros también en los comentarios en qué lugar se sentaban ustedes. Exacto. Para ver qué tan buenos. No, mentira. Para evitar esto de discriminación. Y hagan el test a ver cómo les va. Sí, Pero con pruébenlo tiempo. con algún primo, amigo, hermano, novio, lo que tengan. Entonces,
Para los estudiantes, algo muy importante es que no se trata de ser siempre los primeros, sino de saber el porqué de lo que quieres alcanzar. Aunque fuimos marcados por todas esas experiencias, cada uno acoge el futuro que quiere forjar. Eso es bonito. Sí, Y cada quien vive su historia de experiencias, se forja su conocimiento y forja su carácter mediante las vivencias. como lo decía en la pregunta anterior, eso de quién aprovechó mejor o quién pasó mejor, por así decirlo, yo creo que todos sacamos algo positivo, negativo, pero sacamos Claro, siempre. algo importante de esa etapa de nuestras vidas, que es importante valorarla. Eso sí, para los estudiantes, valoren los que están estudiando, valoren sus estudios, aprovechenlos. Y no solo aprovechen en la parte académica, sino también en lo social. Es importante. Incluso si tienen ese tiempo, expándense, váyanse un poquito más allá. ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Tienen talentos o quieren descubrir talentos? Váyanse por ese lado. Como también. dice el nombre del canal es Expanding, es en expansión. Ahí vamos metiendo en expansión, o sea, no te quedes en donde la institución te está diciendo lo que vas a recibir, sino vétete un poquito más allá. Si te gusta el fútbol, pues métete a jugar Incluso fútbol. próximo capítulo ya lo tenemos, o sea, ya está. Habrá personas que dejen más huella, como lo es un conserje, te deje buenos consejos de vida, que a veces el mismo maestro, y no es por juzgar, pero a veces pasa, porque te ponen Es que es un poquito más de atención. ¿Qué persona es la que te está poniendo atención? Cuando tú eres pequeño siempre vas a querer ver a alguien adulto con experiencia y que sobre todo te mire y te diga, hey, yo estoy aquí para... Como dice el Señor, te daré consejos, yo te mostraré, o sea, yo seré tu camino, aunque parezca cliché, qué bonito suena que él, el mentor que va a aparecer en tu vida, sea quien te muestre ese camino. Exacto. Vamos a aprender juntos, caramba. Y para los maestros, solo queríamos recordarles que no importa la cantidad de conocimiento que adquiera tu alumno, sino el amor que tú le des durante la praxis del mismo, porque con amor va a desarrollar actividades y habilidades increíbles que... Qué interesante, ¿no? Que siempre topamos, llevamos 2 podcasts ahorita, sería el segundo, Exacto, que segundo topamos podcast. mucho el tema de lo que es amor, no como algo fantasioso, sino como algo real. Exacto. ¿Cómo le pones el cariño y esa pasión a lo que quieres enseñar? O sea, ¿qué pasión tienes tú para enseñar? Eso, y un simple consejo que te dice tal vez la Biblia, desmenuzarlo y tal vez probar en sí mismo en todo tipo de prácticas, en todo tipo de profesiones. Y también para concluir, la magnitud del conocimiento no es la que importa, sino más bien el amor con el cual se imparte. Esto igual era para los maestros. Recordarles que es importante dedicarles tiempo, también agradecerles a los maestros que se están sacando el aire en la parte Qué académica. fregón. Sabemos que es súper duro, al menos para los de primaria, llamar la atención de los wambras. Algo que veíamos justo es que tú tienes que, para un maestro algo muy importante es investiga siempre técnicas de atención. Tienes que ponerle mucha atención todo el tiempo de como que, a ver, vamos a sonreír, oídos sordos, ojitos de... Yo hacía eso con los guaguas siempre. Con los guaguas. Ojitos de panda, orejitas de elefante. Porque es como que los niños, como decíamos, pierden la atención Rápido. a los 5 minutos. Segundos. Y ya empiezan, a veces a segundos, exacto, si no marcas. Y ahora imagínate virtual, si no le ves presencial a la persona quien impartía. Como que te están viendo, pero tú imagínate, ojitos, y yo escuché por ahí, ojitos de pan, es como que dicen, ¿qué me están haciendo? Y ya me regreso a ver. Exacto. O sea, es importante buscar esas herramientas que obviamente nosotros no vamos a poder darlas porque no somos docentes, pero sin embargo, si tenemos el oportunidad, mejor qué bonito. consejo que les podemos dejar para los maestros y para alumnos, pónganle en amor a los estudios, pónganle amor a esa etapa de la vida que es maravillosa y Atención sobre y pasa todo. rápido, sí llegas a extrañar. Es bonito cuando, me imagino, cuéntenos si es que algún maestro nos ve, cuéntenos su experiencia de qué se siente cuando ves pasar los años de un niño que llega a su juventud. Yo tenía maestros que cuando me vieron crecer, a pesar de lo jodido que fui, a pesar de lo que no fui el mejor estudiante, sí lloraron, güey. Sí. Lloraron cuando dijeron, llegaste, güey. Te graduaste. Como decíamos, desde chiquititos estuvimos y viste todo, o sea, de lo que eras un popocito este vuelo, creciste. Debe ser muy bonito el proceso. Ese proceso de ver a tus estudiantes crecer. Así que cuéntenos si es que han tenido estas experiencias y qué bonito se siente. Exacto. No olviden que tenemos redes sociales, ahora sí van a estar apareciendo acá abajo. Para que puedan seguirnos en todas nuestras redes sociales. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que puedan llegarles, porque cada semana subimos nuevos podcasts. Y eso sería todo, ¿no es cierto? Sí, Así nos que vemos en un pásenla próximo muy video. bien. ¡Chau! Maestros. Gracias por vernos, no olvides suscribirte y darle a like.